¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer una receta que nos vienen pidiendo mucho. Vamos a hacer un pastel de calabaza bastante rústico. ¿Rústico por qué? Porque la masa la vamos a hacer nosotros. Con estos pocos ingredientes vamos a comenzar nuestra receta. Vamos a necesitar, anoten, medio kilo de harina 4 ceros, 2 cebollas de verdeo, 2 huevos, 200 centímetros cúbicos de leche entera, 200 gramos de mozzarella, una cebolla colorada, una calabaza de 1 kilo, un poquito más, 2 cucharadas grandes de maicena y muchas ganas, porque hay que amasar y cocinar bastante. ¿Empezamos? Para comenzar vamos a cortar esto que es una calabaza que acá en Argentina le dicen calabaza batata, porque es un poco más dulce que la calabaza común. Un poco no, es bastante más dulce que la calabaza común. La vamos a cortar en rodajas porque la tenemos que hervir. Yo sé que dicen todos que es mucho más fácil hervirla con la cáscara y pelarla después, pero lo que no te cuentan es que te quemas los dedos. Así que la vamos a pelar y la vamos a cortar antes. Así luego simplemente la sacamos, la escurrimos y la pisamos para hacer un puré. De esta manera y con mucho cuidado pelamos nuestras rodajas de calabaza. Ven que se pela fácil, no es tan complicado, no es tan difícil. Si no consiguen calabaza batata dulzona, usen la común, pero con esta les va a quedar mucho mejor. Bien, una vez que pelamos y cortamos toda la calabaza así en cubos, vamos a hervirla durante unos 15 minutos hasta el punto en que se ablande pero que no se deshaga. Mientras tanto vamos a pelar nuestra cebolla y la vamos a cortar. La vamos a cortar como siempre, por la mitad y luego en semicírculos. Hay mil maneras de cortarla, pasa que de esta manera uno se asegura que la corta bien finita la cebolla. Vamos a cortarla así, de esta manera. Y la vamos a reservar porque la vamos a saltear. Así, perfecto, muy bien. La cebolla de verdeo la cortamos en dos. Primero y principalmente porque las dos partes de la cebolla de verdeo tienen sabor distinto. La parte verde es más amarga y la parte blanca es un poquito más picante o más dulzona, se podría decir. Entonces la vamos a usar para dos partes distintas de la preparación. Para cortar bien la parte verde, la enrollan así como hago yo, con mucho cuidado de no arrancarse un dedo, y la van a cortar mucho más rápido y mejor. Ahí va. Cortamos esta parte sí bien finita, mucho más finita que la blanca. Y nos queda así, de esta manera, una para cada cosa. Reservamos. Nos toca hacer la masa. Para hacer la masa lo que vamos a hacer es poner el medio kilo de harina en un bol. Esta es mi manera de amasar, ¿no? Yo sé que si ustedes ya amasan de antes, tal vez tengan maneras mucho más fáciles, más prácticas y la tengan más clara. Le vamos a poner 2 cucharadas de sal fina. Yo la sal la pongo de esta manera por los bordes, simplemente por una cuestión de maña, que siempre lo he hecho de esta manera para que se distribuya mejor. Pero realmente no es un condicionante para que la masa salga más rica. Vamos a agregar un huevo, solamente un huevo para esta masa, alcanza y sobra. Y un poco de aceite de oliva, si no tienen aceite de oliva, usen aceite de girasol, aceite de maíz, 2 cucharadas de aceite está bien, posiblemente después tengan que agregar un poco más. Eso lo van a ir viendo a medida que arman la masa. Y por último, los 200 centímetros cúbicos de leche entera. Si tienen leche descremada, pongan leche descremada, pero es preferible leche entera. Vamos a tratar de incorporar todo, a mezclarlo un poco. E inmediatamente vamos a tener que amasarlo. Intenten poner un poco de harina abajo para que no se les pegue, ya que la mesada está un poquito más fría. Y posiblemente se les pegue el bollo. Van a tener que amasar bastante, ¿sí? Y van a tener que ir viendo. Porque en la masa, a pesar de que yo les estoy pasando las medidas exactas para que les quede así, puede ser que algo falle o que la calidad de los productos no sea la misma.
Si la masa les empieza a quedar muy dura, le tienen que agregar líquido. Si les empieza a quedar muy chirla y muy blanda, le tienen que agregar harina. Y si cuando les tiran la masa se rompe, es porque le falta un poquito de aceite. El aceite le va a dar elasticidad. Y todo, siempre, cuando corrijan esas cosas, es en muy pocas medidas. Vamos a golpear un poco la masa para airearla. Otra costumbre que tengo de hace muchos años. Vamos a separar el bollo por la mitad. Una es la tapa y otra es el fondo de la tarta. Los vamos a poner en un bol y los vamos a reservar. Que descanse un poquito la masa, siempre está bien, aunque esta masa no tenga levadura. Vamos a ver nuestro zapallo. Si el tenedor se hunde en el zapallo, quiere decir que está cocido y que no se deshace, que podemos hacer un puré tranquilamente. Y ahora viene una parte que en otro video he cometido el error de no decirles para qué sirve. Hoy sí, hoy les prometo que sí lo voy a hacer. Son 2 cucharadas de maicena, un huevo y un poco de sal que vamos a batir y vamos a reservar. Lo vamos a batir hasta que no quede ningún grumo. Pero les prometo, les juro por lo que más quieran, que hoy sí les voy a explicar para qué sirve esto. Estuve pisando un poquito el zapallo para quitarle líquido. Lo ideal es que llegue a la cacerola y para hacer el puré sin nada de agua. Lo vamos a pisar así nomás. Esto es simplemente... Dije zapallo, no, es calabaza esto. Esto es simplemente calabaza hervida con sal. No tiene ningún condimento. ¿Recuerdan que habíamos cortado una cebolla colorada? Bueno, la vamos a saltear con un poco de aceite neutro. Aceite de girasol o aceite de maíz o del mezcla o lo que tengan. Nunca aceite de oliva. El aceite de oliva no sirve para freír. Le vamos a incorporar la parte verde de la cebolla de verdeo, que como es un poquito más amarga, la tenemos que cocinar para que quede mejor. Acá está, ¿recuerda nuestro bollo? Bueno, enmantecamos un molde bastante alto, porque va a ser una tarta alta esta. Vamos a proceder primero de las 2 partes con la parte de abajo de la tarta. Con un palo de amasar, ni más ni menos, la vamos a estirar. ¿Ven que se me rompe? Bueno, vamos un poquito más de harina y le voy a poner un poquito más de aceite para que sea más elástica la masa. Bueno, ¿ven por qué siempre hago mis preparaciones con masa comprada? Porque es mucho más fácil y más rápido. Realmente. Esto está bueno hacerlo, sí, me encanta cocinar, pero es más rápido con la masa comprada. Disponemos la parte de abajo, así de esta manera, en el molde, que ya estaba enmantecado. A nuestro puré de calabaza le agregamos la cebolla y el cebollín. Cebollín conocido en Estados Unidos, me enteré que le dicen green onion. Cebolla de verdeo le decimos acá. Incorporamos todo esto al molde donde ya está la masa. Vamos a disponerlo muy bien para que quede muy parejo. Tiene que quedar perfecto nuestro piso de puré. Todavía no condimenté nada. Ahora por arriba le vamos a poner la parte blanca de la cebolla de verdeo que habíamos guardado, ¿recuerdan? Bueno, la ponemos de esta manera y sin cocinar porque es más sabrosa. Total, se va a cocinar en el horno. Y ahora viene esta parte, la que me olvidé el día que hice la tarta de choclo. La maicena con el huevo y la sal. Esto lo vamos a poner todo por arriba. Sí, esto, esta vez me acordé. Lo vamos a poner todo por arriba de esta manera. Esta preparación de maicena y huevo lo que va a hacer, le va a dar más firmeza y más consistencia a nuestro relleno. Porque ya de por sí la calabaza es bastante flojita, la calabaza es casi todo agua. Entonces necesitamos que tenga cierta contundencia. Por arriba vamos a poner la mozzarella. Yo uso mozzarella, como siempre les digo, la mozzarella puede ser reemplazada por queso cremoso, queso fresco, queso por salud, cualquier queso que se derrita a alta temperatura y no tenga un sabor muy invasivo, puede reemplazar a la mozzarella. Si le ponen roquefort a esto, el gusto va a ser complicado. Si le ponen provolone, les va a salir carísimo. Así que confío en vuestro criterio. Si no tienen mozzarella, reemplácenla con un queso no muy caro y va a funcionar de maravilla. Una vez que pusimos toda la mozzarella encima, vamos a terminar la tarta con orégano. Un poco más de orégano, nunca es mucho. Un poco más de orégano. Ahí está.
Le vamos a poner pimienta, un mix de pimienta, bastante pimienta para que tenga sabor. Recién ahora estamos condimentando, no le voy a agregar sal común, sal fina, no le voy a agregar eso. Le voy a agregar esto que me regalaron hace poco, que es una maravilla, una sal de chile ahumada con vainilla. Una locura. Le va a dar muy buen gusto. Si no tienen esto, pónganle sal común. Lo siento mucho. Así me quedó la parte de arriba un poco rústica, como les decía, y así me quedó cocida después de 45 minutos. La vamos a desmoldar. Y la vamos a cortar así, a ver cómo quedó adentro. Así tiene que quedar, no se tiene que mezclar todo el relleno, tiene que quedar separado. La podemos cortar bien de esta manera, no se quemó, está cocida, no se quemó, está perfectamente bien, no está dura, está blanda. En esta imagen se ve porque yo les decía que era una tarta rústica. Quedó bastante rústica, se nota que es una tarta realmente casera. Acá con mejor luz vemos cómo quedó. Bien húmeda adentro, la calabaza está perfecta, no se salió la mozzarella. El borde de atrás no se quemó, está crocante como una galleta. Es una parte que me encanta. Esta, así, ven, está crocante por fuera y suave por dentro, como deben ser las tartas. Así que los voy a dejar, me voy a poner a comer. Nos vemos en el próximo video. Si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Suscríbanse si no lo hicieron. Déjenme un like y recomiéndenle este canal a todos sus amigos. Hasta la próxima.